Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Eh, Hoy, el día después de la cuenta pública o el cuento público, no sé. Yo estoy en la duda si fue una cuenta pública o un cuento público. Pero en fin, antes de entrar en el tema, ¿verdad? Quiero decirles que el presidente Biden en su cuenta pública demoró 1 hora y el año pasado en su cuenta pública me parece que algo así de 70 minutos. El presidente Biden, ¿no? De la primera potencia mundial que tiene que preocuparse de tantos temas trascendentales, demoró 1 hora. Y nuestro presidente 3 horas 36 minutos. Un cuento largo, extenso. Esto como, no sé, como una historia de nunca acabar, ¿no? Eh, Paciencia para escuchar tantas horas seguidas y, y sin mucho contenido, ¿no? Entonces, de verdad no. Yo creo que hay también una falta de criterio comunicacional. O sea, una cuenta pública no puede demorar cerca de 4 horas, 20 minutos más y demora 4 horas. Porque eso termina por cansar, por agotar y- y se pierde, ¿verdad? El, el- el objetivo de lo que se quiere comunicar. Porque la verdad es que en esta cuenta pública, o cuento público, como yo digo, se habló de todo, o casi todo, y se repitieron muchas cosas, y en rigor, cuando usted habla de todo, no habla de nada. En el fondo es eso, ¿no? Porque uno piensa que lo más importante es centrarse en aquellos aspectos que son aspectos que preocupan esencialmente a la ciudadanía y profundizar en ellos. 3, 4 temas, 5 temas esenciales. Lo que no ocurrió acá, ¿verdad? Se habló de muchas cosas, eh, pero en rigor lo que importaba se podría haber dicho en media hora, ¿no? Por ejemplo, él habló de los logros que pueden ser discutibles, por ejemplo, las 40 horas, el salario mínimo, que, que, que será de 500.000 pesos recién en el año que viene, cuando esos 500.000 pesos de hoy cuesten 350.000, o sea, su valor real, ¿no? Con la inflación que tenemos, en fin. Eh, el royalty minero, que también depende, ¿verdad? Las empresas que están ya están, pero el royalty con 47% por sobre 86.000 toneladas, algo por ahí, bueno, no sé, es muy alto respecto de lo que cobra Perú o Australia, en fin. Por eso digo, son logros, sí, pero que pueden ser discutibles dependiendo de la mirada que se tenga al respecto. Eh, en cuanto al litio, sabemos que primero hay que comenzar por construir una fábrica, ¿no? Una empresa, la empresa del litio. ¿Cuánto va a demorar eso? En fin. Entonces, sí, a mí me parece que
puede ser un logro interesante la ley TEA, ¿no? Que la ley TEA es el resguardo a personas con trastorno de espectro autista. Eso me parece efectivo. El copago FONASA también es efectivo, pero me parece que en ciertos niveles ya la gente de FONASA va a las clínicas particulares. Entonces, es interesante por un lado, pero por otro lado, en realidad no llega a todo el público. En fin, las 40 horas y el salario mínimo es bastante discutible dada la realidad económica del país. Un país que no tiene inversión, un país que no crece económicamente, que está estancado, un país donde las principales tiendas y los principales inversores ya no quieren estar acá, se están yendo, quebran empresas importantes, se despide gente, en fin. Esos son los logros, pero eso se puede haber dicho en muy poco tiempo, no estar ahí cerca de 4 horas. Y eso por un lado. Por otro lado, lo que a mí me llamó la atención, haciendo un paralelo con el año pasado, no sé si ustedes comparten esta opinión o esta idea que yo tengo. El año pasado, todo el programa del gobierno estaba supeditado a la aprobación de la nueva constitución que fue rechazada, como sabemos, el 4 de septiembre. Sabemos que esa constitución era el programa prácticamente del gobierno, porque él lo había manifestado y gente de gobierno también, que su programa dependía de esa constitución, que no fue. Y desde ese momento, al no tener una hoja de ruta, como se le llama, ¿no? Una brújula respaldada por un texto constitucional en el que el presidente había puesto todo su entusiasmo, porque fue el vocero del apruebo, ¿no? Y había puesto todo su poder político, ¿no? Su reserva política en esa constitución, que fue finalmente rechazada y su programa quedó hecho añicos. Y comenzó una especie de improvisación hasta hoy, ¿no? No hay una hoja de ruta y las cosas se van haciendo, bueno, en el camino. Caminante se hace camino al andar. En poesía queda re bien. Pero en política hacer camino al andar no resulta mucho, ¿no? Pero en fin, ese fue, como decimos, el caballito de batalla. Cifró todas sus esperanzas en ese caballito de batalla llamado nueva constitución. Fracasó eso. Y de repente nos encontramos que ahora, en esta cuenta pública, tenemos un nuevo caballito de batalla. Y ese caballito de batalla, sobre el cual ahora pesa toda la responsabilidad de los proyectos del gobierno, se llama reforma tributaria. ¿Cuántas veces
mencionó reforma tributaria. Parece que le contaron entre 10 y 12. Reforma tributaria. Es decir, estamos ante la presencia de un gobierno cuyos proyectos, cuya hoja de ruta, cuya brújula depende de algo que se llama reforma tributaria. Una reforma que fue rechazada el 7 de marzo, me parece, por la Cámara, y desde ahí que se culpa de todo esto, de todos los fracasos, se culpa a la no aprobación de la reforma tributaria. Entonces, vean ustedes que hay detrás de esta política de Boric, hay lo que yo llamo una ficción. Hay siempre una condicionante, nunca hay algo concreto. Presentó una serie de proyectos, 14 proyectos, y supeditó el éxito de sus promesas de campaña, como el fin del CAE, como la deuda histórica de los profesores, como la reforma de pensiones, que ya tiene 7 meses, me parece, ¿no? Bueno, y todas sus reformas, ¿no? Si se aprueba la reforma tributaria. Entonces, vean ustedes, nada concreto. Todo desde la base de la condicionalidad. Sí, como el año pasado, si se aprueba la Constitución, entonces tendremos un programa de gobierno. Bueno o malo, pero lo tendremos, no será nuestra hoja de ruta. Pero sí, siempre hay una condicionante. Nunca hay algo concreto, algo así definitivo, algo que parta de una realidad y no de la posibilidad de una realidad. A mi modo de ver, ese es el gran problema del presidente Boric. No se atiene a la realidad. Y sus propuestas siempre se fundamentan sobre la base de la condicionalidad. Una política de ficción, que puede ser, pero también puede no ser. Puede concretarse, pero también puede no concretarse. Y mientras tanto nosotros pagamos el pato de todo esto, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, en esta cuenta pública, que pudo haberse dicho en una hora como máximo, ¿no? Para decir lo esencial. Surge un nuevo elemento. No sé si se han dado cuenta. El presidente Boric nunca es culpable ni responsable de nada. Siempre los culpables y los responsables son los otros. O es usted, o soy yo, o es la oposición, o qué sé yo, no sé. La vez pasada, los responsables fuimos nosotros que no votamos apruebo. Y de eso se nos trató de tontos, de retrasados, que no supimos acompañar lo adelantado que ellos eran. Ustedes recuerdan, no vamos a insistir en eso. Pero ellos no fueron responsables. Ahora,
después de 1 año y meses, el presidente culpa a la convención pasada de la crisis, ¿no? Culpa a esa convención que no supo leer la realidad. Una convención bastante chanta, como decimos en Chile, ¿no? No supo leer la realidad. Provocó odiosidades, divisiones. Se alejó de lo que los chilenos queríamos. Pero resulta, pues, amigos que me escuchan, que el presidente fue el vocero de ellos. Llevaba la bandera, ¿no? Entonces, no sé, parece como hasta un acto de traición ahora del presidente que después de 1 año y meses venga a reconocer un hecho que todo el mundo reconoció en el momento en que esta convención constitucional, estos constituyentes de ayer, se instalaron y se creyeron los dueños de Chile, ¿no? Iban a refundar Chile. Bueno, hoy en esta cuenta pública el presidente tuvo palabras bastante desagradables para ellos en el sentido de culparlos. Pero resulta que él, como digo, fue el vocero de ellos. Así que no sé, no le veo un reconocimiento a esta, no sé si me da culpa, pero un reconocimiento, no le veo mérito al reconocimiento del presidente 1 año y meses después para referirse a la convención pasada y culparla. No le veo un reconocimiento, no, porque siempre la apoyó. Así que no me parece. Y ahora está encontrando un nuevo chivo expiatorio, utilizando un discurso, ¿verdad?, bastante apropiado. ¿Y cuál es ese chivo expiatorio? El Congreso Nacional. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si no hay condonación del CAE, si no hay pago de la deuda histórica de los profesores, si no hay reforma a la salud, si no hay reforma de pensiones, será culpa del Congreso, que no supo llegar a acuerdos con el gobierno. Será culpa del Congreso, el que los chilenos necesitados reciban los beneficios prometidos por su excelencia durante la campaña presidencial. Y que amigo, eso es lo chistoso de todo esto. Si ustedes analizan bien, el presidente prometió todo esto cuando era candidato. Entonces, ¿cómo un presidente promete lo que no puede, un candidato promete lo que no puede cumplir? Él prometió terminar con el CAE, esa injusticia. Ya voy a tocar un poquito ese punto, ¿no? Condonar la deuda, o sea, pagar la deuda histórica a los profesores, en fin, y todo lo que nosotros sabemos que él prometió durante su campaña. Entonces, ¿cómo es posible que prometa cosas que después no podrá cumplir? Y no podrá cumplir porque eso significaría que él, cuando hizo la promesa, estaba pensando en la reforma tributaria. No sé, porque hoy el cuento cambió, ¿no? Ya vimos de la constitución, de la nueva constitución que fue rechazada, ahora es la reforma tributaria. O sea, todo lo que él prometió y todo lo que él ofreció
como presidente y todos sus proyectos presentados ayer en su cuenta pública o cuento público, todo eso es posible si se aprueba la reforma tributaria. Pero esto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido culpar al Congreso primero, tirarle la pelota al Congreso, removerle una especie de conciencia a este discurso maniqueísta, ¿no? Tipo telecebolla. Claro. Pero mira, pobre gente. Y esta gente no va a recibir los beneficios si ustedes no aprueban. Pero ¿cómo es eso, presidente? Y yo creo que un buen presidente, un presidente inteligente, un presidente disciplinado, un presidente consciente de las limitaciones del dinero público, del erario nacional, ¿verdad? Hay poca plata. Hay poca plata porque, claro, no hay inversiones, pues, presidente. Usted tiene la economía estancada. Por eso hay poca plata. Entonces, pero yo creo que un presidente consciente, como digo, disciplinado, ordenado, inteligente, que tiene un sentido de la realidad del país que gobierna, debe usar los recursos públicos que tiene de manera disciplinada, de manera inteligente, y prometer lo que esos recursos públicos le permitan llevar a cabo. No prometer lo que no puede cumplir por falta de recursos públicos. ¿Se imagina usted entonces que todos los presidentes dijeran, bueno, está faltando tal o cual cosa, reforma tributaria? Vamos a aumentar el sueldo mínimo, reforma tributaria. Vamos a hacer, no sé, un centro deportivo, reforma tributaria. Bueno, ¿se imagina usted que para toda obra pública el presidente diga reforma tributaria o esté pensando en reforma tributaria? Es una locura, pues. Eso no existe. Los presidentes elaboran su agenda pública, el gasto público, según las arcas que tengan. Evidentemente, todos los años hay una reforma y eso parece razonable. Pero no supeditar, por ejemplo, el pago de la deuda histórica a los profesores por una reforma tributaria. O sea, una reforma que pagamos todos nosotros y que de verdad, por muy razonable que sea todo esto, resulta bastante injusto. Condonar el CAE a través de la reforma tributaria. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué perdonar el CAE? ¿Por qué ofrecer entonces una educación gratuita y de calidad? Que además nunca fue. Tenemos la peor educación posible en la historia, se lo digo como profesor. La peor, la más mala, con un ministro pésimo, que no tiene ninguna condición de ser ministro de educación porque él es ministro de minorías sexuales. Sabemos eso. Es un ministro preocupado de otras cosas, no de la educación. Entonces, ¿por qué debemos hacernos cargo de un perdonazo? A usted no le gusta la palabra perdonazo, o la usa para ciertas cosas. De un perdonazo
¿Que vamos a pagar todos los chilenos? A gente que firmó, nadie los obligó a firmar acuerdos. Entonces vamos a hacer una reforma tributaria para condonar eso. No me parece, no, de verdad que no me parece. No me parece, en absoluto. En serio. Entonces, no puede una propuesta de gobierno sobre aspectos relacionados con el gasto público estar sujeto a reformas tributarias. No, no me parece. En absoluto. Y usted habló de esto, pues, de estos proyectos, 14 proyectos, me parece que son los que presentó. Algunos ya venían del año pasado, ¿no? No son cosas nuevas. Pero en fin, independiente. Yo siento que es importante que el país tiene que tener mayores impuestos, sí. Pero también usted se ha gastado mucha plata, pues. No sé cuánto es lo que se gasta diario el fisco en sueldos. 30.000 millones diarios, algo, es una locura. Y usted ya lleva 94.000 funcionarios públicos contratados y ahora viene la empresa del litio, ¿cuántos más? Y viene el Ministerio de Seguridad Pública para llenar, pues, ¿cuántos más? Con sueldos millonarios. Para eso también está la reforma tributaria. Para pagar, ¿verdad?, los compromisos políticos. Es que la gente no dice estas cosas, pero es así, pues. Es así, pues. Pagar esos compromisos políticos. ¿Para qué queremos un Ministerio de Seguridad Pública si tenemos el Ministerio del Interior? Que cumpla con su trabajo el Ministerio del Interior como corresponde. Crear otro ministerio es un gasto público innecesario. Otro ministerio como este, Ministerio de la Mujer, Equidad de Género. De verdad no sé cuál es la labor que cumple el Ministerio de Cultura. Si la gente vinculada con la cultura le está reclamando en su discurso, cuando apenas me parece que un 13% de los proyectos culturales se han cumplido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, los proyectos culturales que yo conozco son presidentes. Mire, mejor ya he hablado de eso, pero ni le voy a contar. Pero basta con su famoso museo del estallido social, ¿no? El museo del estallido delincuencial, pues, presidente. Se gastó 20 millones ahí, pues ve, ahí hay 20 millones en ese bodrio, pero en fin, eso es algo nomás que yo le menciono. Y tantas cosas que dijo, ¿no? Por ejemplo, se refirió a Elisa Loncón, que teníamos que olvidar los odios, las persecuciones étnicas, no sé, malintencionadas, de la homofobia al ministro de Educación. ¿Así se refiere usted? Eso no es homofobia, presidente, es decir lo que este ministro es un ministro que no tiene dedos para piano. Eso no es ser homofóbico. Hablar de Elisa Loncón, un personaje mediocre en la política chilena y mediocre al parecer como académica. Bueno, entre paréntesis, aparecieron paréntesis, no amigos que me escuchan, aparecieron los diplomas de Elisa Loncón, ya fueron entregados y la USACH, bueno, cierro el paréntesis, es una pregunta nomás. Y tantas otras cosas que están, y como dije, en esta cuenta pública o cuento, porque parece un cuento en realidad, pues, cuento público. Es como un cuento, vamos a contar un cuento, a contar historias, como yo les decía. A mí me parece, presidente Boric, que
faltó acotar el discurso, centrarse en aquellos aspectos relevantes, poco sobre seguridad, ¿no? Por ejemplo, poco sobre seguridad. ¿Qué hay acerca del terrorismo en el sur? Nada prácticamente. No dijo nada. Y los logros en seguridad son bastante pocos. Usted habló de los militares en la frontera, del aumento del 4,4% a las policías. Ya se habían hecho en años anteriores también aportes a esto. Bueno, y de verdad muy poco. La agenda de seguridad, lo que usted mostró, es bastante poco. Habló de 60.000 casas, cuando no son 60.000 casas. Varias de esas casas vienen de periodos anteriores. Fidel Espinosa, el senador, ¿no?, socialista, habla de 20.000 casas, de las no sé cuántas que usted prometió. Es decir, hay un montón de cuestiones que se dijeron en esta cuenta pública, pero que merecen un análisis y merecen pasar por una revisión de si no son fake news, presidente, si no son mentiras, ¿no? Hay que revisar con lupa lo que usted dijo, porque dijo tantas cosas así y la fue disparando. Pero en fin, a mí personalmente no me gustó su discurso. Y usted mismo dijo y preguntó algunas veces si no estaba cansada la gente. ¿Y qué le iba a decir la gente? Obvio que estaba cansada, aburrida, muy largo eso. Un comunicador, y un presidente se supone que es un comunicador, debe tener un criterio comunicacional. Las redes sociales hoy día funcionan así, rapidito. Usted quiere llegar a los jóvenes no ven videos de más de 40 minutos, o sea, de más de 40 segundos, ven videos cortitos. Es la instantaneidad hoy día, hay que ser instantáneo, pero un discurso está bien, 1 hora, ya, hora y media, ya póngale. Además, para la cosa que usted habló sobre los logros y las promesas, bastaba con 1 hora, se lo digo sinceramente, y el mundo hubiese quedado harto contento, por lo menos en ese sentido. Ahora, la gente encuentra que hubo cambios en su presentación, abandona su agenda progresista, cosa que yo no creo mucho, porque usted mismo dice que sí se dio cuenta que tenía que buscar nuevas estrategias, pero que sus ideas permanecen, y lo que prevalece es eso en usted. Usted insiste en su ideario político, hay una ideología detrás. Ya no habla de refundación porque ya nadie cree en esas cosas y es mal visto. Pero en fin, este es un tema que está recién, esta es una primera columna, un primer acercamiento respecto de esta cuenta pública o cuento público, no sé. Así que amigos, no sé lo que ustedes opinan, porque todos ustedes tienen una opinión sobre el discurso del presidente. Así que, ¿y qué opinan de mis comentarios al respecto? Si los comparten o los comparten. Y con esto termino mi presentación de hoy, dando como siempre las gracias por su atención, y nos vemos en breve con un nuevo programa aquí en Política con Carreño. Chao.